Todos en filita, qué buena gente. Todos en filita, digo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, pueden tomar asiento. Bienvenidos en este primer día de la novena de Nuestra Señora del Carmen. Como saben, estamos en el quinto mandamiento, sobre todo desde la parte en la que el catecismo nos está dando un paso, ¿no? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento pues está el mandamiento no matarás, pero en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, encontramos ahí una incisión, una enseñanza de nuestro Señor, que ya es la enseñanza evangélica, en la cual no solamente Él se fija en el tema del no matarás, sino también en cómo tenemos que comportarnos unos con otros. Entonces, en el día de hoy vamos a ver un poquito cómo tenemos que llevar el tema de la ira o del enojo, porque claro, cuando vamos a entrar en Dios quiera que nunca entremos en ese capítulo, ¿no? En esa experiencia en la vida, ¿no? Si tenemos que entrar en un asesinato, tiene que ser motivado por una ira, ¿no? Tiene que haber ahí una rabia, una cólera, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, especialmente para diferenciar lo que es el enojo, la ira buena, del enojo o la ira mala. Que nadie confunda y ponga hinojo porque eso es otra cosa. Entonces tenemos que en términos generales la ira o el enojo es un estado emocional, sin lugar a dudas, ¿no? Que tiene por lo menos dos dimensiones, o podríamos decir que muestra como dos caras, ¿no? La cara interior y la cara exterior, ¿no? La dimensión interior y la dimensión exterior. La dimensión interior, o si quieren la cara interior, incluye al mismo tiempo sentimientos y pensamientos. Sentimientos y pensamientos. La cara externa se manifiesta en palabras y comportamientos particulares. O sea que cuando una persona está enojada, experimenta una excitación fisiológica, pero también un dolor emotivo a causa de quizá un trato injusto o una frustración. Puede haber diversas causas que originen eso, pero hay una excitación fisiológica, ¿no? Hay gente que dice, ya me estaba subiendo, me está hirviendo la sangre, ¿no? O sea, uno nota algo que está pasando en su cuerpo. Vamos a empezar hablando de la cólera buena y antes de nada queremos aclarar algo sobre el enojo, ¿no? O sea, el enojo o la ira no siempre es mala. Y la prueba más clara pues la encontramos en los evangelios, donde se nos está narrando cómo nuestro Señor Jesucristo, látigo en mano, arroja a los mercaderes del templo. Vamos a buscar este pasaje, está en varios sinópticos, pero vamos a buscar el Evangelio de según San Juan, que lo narra casi abriendo el Evangelio en el segundo capítulo. Capítulo segundo, versículos del 13 al 17. Juan 2, del 13 al 17. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quítate esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado.
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Hasta ahí es suficiente. Muy interesante lo que sigue, pero ya no es parte de la cita, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad?, duda de que Jesús cometió pecado alguno. Pero sí consta que tuvo cólera, que tuvo ira o que tuvo enojo, como lo acabamos de ver, ¿no? Es célebre también el pasaje del Concilio Vaticano II, que ha recordado esto citando a la Gaudium et Spes, el número 22. Dice ahí: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Que esto lo toma de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15. Bueno, esto siempre es bueno recordarlo porque cuando nosotros hablamos de la ira, teniendo en cuenta que la ira es un movimiento de nuestra sensibilidad que reacciona ante el mal que le amenaza y se defiende de él, ¿no?, con esa reacción, pues teniendo en cuenta esto, pues normalmente solemos describir la ira muy cercano a un deseo de venganza. Entonces, si lo expresamos de esa manera, pues queda esa definición muy cargada de connotaciones negativas. Quizá la mejor manera de entenderla es que es el sentido de el deseo de rechazar y de castigar al agresor. Como todas las pasiones, la ira en sí misma no es ni buena ni mala, sino que puede ser buena o puede ser mala según proceda de un acto racional o de un impulso irracional, según cuál sea el objeto al que se dirija y según la manera como proceda, dependiendo de esas tres cosas, ¿no? En consecuencia, pues hay una ira o un enojo bueno y una ira o un enojo malo. Incluso nos atrevemos a decir que después de ver a nuestro Señor actuar en el templo, hasta nos atrevemos a decir que la ira es virtuosa y hay una ira santa. ¿Tenemos más ejemplos en la Sagrada Escritura? Sí, evidentemente no es el único. Vamos a buscar, por ejemplo, Éxodo 16:20. Éxodo 16:20. Y alguna otra personita puede buscar ese mismo libro, Éxodo 32, del 19 al 22. Éxodo 32, del 19 al 22. Pero empezamos por el 16. 16:20. Mas no obedecieron a Moisés, pues algunos guardaron algo para la mañana, aunque se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se irritó entonces contra ellos. Entonces Moisés se irritó contra ellos, ¿no? También vemos que es una causa santa porque están desobedeciendo al Señor, ¿verdad? Bien, ese es el primer pasaje. Vamos ahora a Éxodo 32, del 19 al 22. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Vemos que desde el primer momento, el versículo 19 está describiendo que Moisés se encendió.
en ira, ¿no? Como un fuego, ¿verdad? Es muy ilustrativo porque a veces sentimos también que eso nos sube a nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Por lo mismo se alaba también el libro de los Números, a Pinhas, también a Elías, recuerden a Elías, ¿no? Con el episodio de los sacerdotes de Baal, ¿no? Que también se enciende en cólera, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos varios testimonios de ira santa. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a San Pablo en Atenas. Vamos a buscar el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 16. Pablo los esperaba en Atenas, viendo la ciudad llena de ídolos. O sea, que estaba consumiéndose, ¿no? Que es otra manera de expresar también ese tema de la ira. Podríamos decir, estaba indignado, ¿no? Internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad estaba llena de ídolos. Es decir, que los santos, frente a los ídolos, frente al pecado, pues reaccionan, así como San Pablo. También tenemos el caso de Jeremías, que dice que repletos de la ira de Yahvé. Bueno, en estos casos nosotros nos damos cuenta de que la ira está recayendo sobre el pecado y no tanto sobre el pecador, por lo menos en el caso de San Pablo. Salvo cuando el pecador no acepta convertirse y digamos que se amalgama con su pecado, ¿no? Por eso normalmente vamos a escuchar la expresión de que Dios es lento a la ira y rico en clemencia. Su misericordia está siempre pronta para manifestarse. De hecho, también tenemos testimonios de esto. Vamos a buscar Oseas capítulo 11, versículo 9. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no vendré con ira. Una pruebita de que prefiere ir lento con la ira y prefiere primero la misericordia, ¿verdad? Hay que aclarar siempre que las expresiones del Antiguo Testamento pues, no se pueden negar. La cólera se atribuye a Dios. Sin embargo, estos términos siempre han de entenderse en un sentido metafórico, ¿no? Como lo explica, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, atendiendo a este problema, ¿no? Dice que a veces la ira se atribuye a Dios por la semejanza del efecto. Por la semejanza del efecto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Santo Tomás cuando está hablando que la ira se atribuye a Dios por la semejanza del efecto? Pues quiere decir que el efecto de la ira humana es el castigo del que ha obrado mal. Entonces, por ese mismo motivo, el castigo que proviene de la justicia de Dios, a raíz de los pecados de los hombres, se llama por analogía ira. El mismo Santo Tomás nos explicará que la ira nunca se dice propiamente de Dios como si su principal intelecto incluyese pasión. Y los comentarios que hace sobre San Mateo, él tiene un par de libros, bueno, tiene muchos comentando libros de la Sagrada Escritura, pero luego también tiene una obra que es magistral en su época, porque se le llama la Catena Áurea, que es ir cogiendo de todos los versículos, especialmente del Nuevo Testamento, de cada uno de los evangelios, lo que más los padres de la Iglesia han comentado sobre eso. Y hace como una recolección, ¿no? de frasecitas, ¿no? Comentando este pasaje
Este es un trabajo realmente extraordinario de una mente muy profunda y muy capaz, una memoria extraordinaria, ¿no? Porque hoy día con las computadoras lo haríamos muy fácil, ¿no? Pero entonces no había nada de eso. Había que leer y leer y leer y guardar en la cabecita muchos textos, y eso es lo que él hace, esa cadena de oro, cadena áurea. Es un libro realmente extraordinario que para predicadores ayuda mucho. Pues él ahí cita a San Jerónimo diciendo: hay que notar que la ira se dice de Dios no en sentido propio, sino translativo, pues se dice que se aira cuando castiga. Y comentando el Evangelio de San Mateo, dice Santo Tomás, hay que hacer notar que cuando se atribuye ira a Dios no significa perturbación del afecto, que eso no se da en Dios, sino venganza, porque los airados suelen castigar por eso, se llama ira al castigo. Entonces, lo que siempre está subrayando Santo Tomás es que no es el efecto de una pasión, sino que es una justicia que se debe a aquel que ha cometido una cosa que está mal en contra de la ley de Dios, entonces merece un castigo y se expresa de esa manera, la ira. Es decir, como que a uno le queda en la cabeza, ¿no? Si yo cometo ese pecado, esto me puede venir, ¿no? Porque ya sé que el Señor va a actuar de esa manera. En el caso de nuestro Señor es otra cuestión porque se ha hecho carne, ¿no? Entonces ya tiene una naturaleza como nosotros, nos ha dicho el Concilio Vaticano II, y ya hemos visto en el primer ejemplo, que era el del templo, ¿verdad?, que tiene un enojo, muestra un enojo con los mercaderes del templo, y no es la única vez que eso sucede. Verdaderamente, nuestro Señor no es como un estoico, ¿no?, que no se altera jamás, ¿no? Un hombre que está ahí sentado y le hagas lo que le hagas, él queda impertérrito, ¿no? Más bien, en muchas ocasiones, él manda con violencia, por ejemplo, a Satanás. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Dice en las tentaciones, ¿no? Pero también ocurre una cosa parecida con Pedro cuando le quiere apartar de la cruz, ¿no? Le dice así: quítate de mi vista, Satanás, o ponte detrás mío, ¿eh? También amenaza a los demonios cuando los expulsa, ¿no? Cállate y sal de él. Y para eso se necesita imperio, mandato. También se encoleriza ante la astucia de los hombres, ¿no? Vamos a buscar esto que está en Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicidio desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Imaginamos que el Señor no va a decir esas palabras con pura calma, ¿verdad? Sentadito y fumándose un cigarrillo, ¿no? Evidentemente no, ¿verdad? Pero donde más se manifiesta es en el capítulo 2 que hemos visto de San Juan, ¿no? Donde se pone en acción, coge el látigo, tira las mesas, fuera por aquí, patada por allá, ¿no? Bueno, como es obvio, esta ira, como todas las obras virtuosas propias del corazón de Jesús, no nace de una alteración de la pasión, sino de una decisión racional, es decir, deliberada y sopesada. Nace sobre todo del amor a la justicia y se desata pues, a raíz del conocimiento del pecado que ofende a Dios y lesiona la justicia, sobre todo porque nosotros los hombres necesitamos ver a veces gestos de ese índole para entender que eso es una cosa seria, lo que nos puede pasar, o si nosotros volvemos a tropezar con la misma piedra, cuidadito porque nos caerá el látigo, nos caerá correa, ¿no? Entonces, sobre todo, también es importante darse cuenta de que
muchas veces esta ira surge o este enojo, ¿no? Este movimiento interior, ¿no? Porque entra en juego la dignidad y la salvación del prójimo. Entonces el fin de la ira divina es destruir el pecado, pero salvar al pecador y devolver de esta manera la gloria que se roba a Dios por medio del pecado. Por eso decimos que su medida es la que dicta la razón. Ahí se tiene que hacer un discernimiento bien claro que evidentemente está en nuestro Señor. Necesario también para amedrentar al pecador y que él tome conciencia de que se tiene que apartar de su pecado. ¿Cuáles podríamos decir que son los signos o las señales de una ira ordenada? Pues podríamos decir como 3. Vamos a resumirla. El no nacer de la ofensa a uno mismo. No nace la ira, ¿no? De una irritación porque me has insultado, me has hecho un daño, ¿no? El de ser misericordiosa con el pecador, como veíamos en el Señor, es lento a la ira, pero rápido en clemencia. Y el que es fácil de controlar o de apagarse cuando se detectan los primeros síntomas de conversión del pecador. Por tanto, ya se ve que es más racional que pasional. Cuando la pasión está encendida, ¿no? Así veas unos rasgos de clemencia en el otro, muchas veces la pasión es como un huaico, ¿no? O sea que el apaciguarse naturalmente por medio del pronto perdón del ofensor y de las ofensas. Y eso nunca acaba ni en resentimiento ni en rencor. Eso en cuanto a la ira ordenada. Pero tenemos que hablar de la ira desordenada y del resentimiento, del cual tenemos nosotros bastante experiencia. Seguramente que si yo les dijera ahora, ¿me pueden contar algún caso? Hasta podrían contarme 50 casos cada uno. Y todavía nos quedaríamos cortitos, ¿no? Bueno, la ira desordenada surge siempre de nuestras malas disposiciones y nos domina, nos esclaviza, nos oprime. Como toda pasión, admite muchos grados que podrían ir, digamos, de la impaciencia y el mal humor, digamos, hasta el furor, ¿no? Hasta el furor, hasta llegar al odio, un odio implacable, quedarte con rencor todavía, llegar a la irritación, ¿no? Donde se dan también arrebatos, ¿no? Y gestos desordenados, y ya digamos que el último eslabón sería la violencia, que se manifiesta a veces en palabras, esas palabras que lanzamos como puñales, y otras veces en golpes. Digamos en primer lugar que la ira tiene como 2 modos principales de desvirtuarse. Ante todo, cuando toma la forma de una reacción pronta, aguda diríamos, ¿no? En este caso se le califica normalmente como violencia, ira violenta. Digamos que esto es lo más propio de ciertos temperamentos que son coléricos o que son sanguíneos. Eso enseguida les sale la sangre, ¿no? Les corre por todos lados la sangre, ¿no? Esta forma de ira se suele manifestar normalmente con mucha facilidad hacia el exterior, o sea, reacciona impetuosamente y puede ser que rápidamente entre en el camino de la venganza porque se ha recibido una herida o se ha recibido una ofensa. Quizá a su favor tiene que suele pasar rápidamente. Suelen ser esos temperamentos que se enfadan y te pueden decir un grito, un enorme, o te dan un golpe, una cachetada, ¿no? Y ellos a los 5 minutos ni se acuerdan. A ti todavía te está doliendo la cachetada y ellos ni se acuerdan de eso, están con otra cosa, te están contando un chiste. Este tipo de temperamentos coléricos y sanguíneos. O sea que a su favor tiene eso, que enseguida
se calma. Pero normalmente suele ser injusta y normalmente suele ser desproporcionada, porque la reacción ya se ve que es instintiva y no es pensada, no es racional. Quizá porque se enoja con quien no debe, ¿no? O de la manera que no debe, o en el momento que no debe, en un momento inconveniente. Eso es lo que suele suceder cuando no actúa la razón y la prudencia. Por otro lado, tenemos la llamada ira amarga. La anterior la hemos llamado violenta, ira violenta. Ahora estamos hablando de la ira amarga. Aristóteles la llama difícil y que normalmente entre nosotros solemos llamarla el rencor o el resentimiento o el encono. Tiene muchas palabritas. También es cierto que a los que se dejan llevar por ella se les suelen llamar que eres un amargo. Estás amargado. A lo mejor ustedes utilizan otra terminología, más criolla, ¿no? Amargo creo que lo tiene todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ira está durando largo tiempo y como hemos visto antes, hay como un fuego, sobre todo que brota desde el estómago, pero es en el alma, ¿no? Santo Tomás los llama así, amargados, ¿no? Y siguiendo a San Gregorio Magno, o sea que nos estamos yendo bastante atrás en el tiempo, ¿no? Dice que es una especie de agua hirviendo que cada vez vemos que sube más en ebullición. No sé, seguramente que todas ustedes tienen y todos ustedes tienen una jarra hervidora en casa. Entonces van viendo cómo se va oliendo, se va escuchando y el fenómeno, pues algo así es lo que nos explica Santo Tomás de Aquino, pero no con la imagen de la jarra hervidora, porque en aquel tiempo todavía no había, ¿no? Les hubiera ido muy bien, ¿no? Bueno, por eso los que están consumidos por esa cólera, a veces también les entra como una especie de balbuceo que no se les entiende, no atinan a hablar correctamente. A veces suceden esas cosas también fisiológicas, ¿no? Más bien los psicólogos dicen que esto es propio de los temperamentos melancólicos y también los flemáticos, en cuales dice que como el hierro tardan en calentarse, pero que una vez se han puesto al rojo vivo, entonces tarda en irse el calor y se retiene por mucho tiempo. No fácilmente puedes coger el fierro, así como con los otros, ¡pum!, enseguida se enfrían, ¿no? Pues con estos no. Por eso les identificamos con el rencor. El rencor se suele hablar de él como de una úlcera en el alma. El padre Bojorge lo define muy bien y dice que la palabra rencor viene de rancio. O sea, tiene la misma raíz, ¿verdad? Y entonces él dice, claro, en este sentido podemos decir que este tipo de ira es una ira como vieja que se guarda en el corazón y vuelve a encenderse una y otra vez. Así uno piensa que ya estaba eso olvidado, pero de repente salió una situación parecida o se encontró con esa persona y vuelve otra vez a aparecer, ¿no? Entonces son esos enojos por ofensas que uno no acaba de digerir, como esas cosas rancias que se comen y que le repite a uno otra y otra vez. Ya pensé que lo había digerido y ya no, pero otra vez está ahí, ¿no? No suele manifestarse en reacciones estrepitosas, quizá no hay golpes, ¿no? Aunque no se excluye, por supuesto, ¿no? Pero no suele ser lo típico. Más bien carece de manifestaciones externas notables, ¿no? Pero sí se guarda en el silencio y de vez en cuando ya no se puede más, explota uno, pero más bien está como concentrada, ¿no? Al estilo de una bomba. Desde luego que nace de un mal que no se ha digerido bien, un mal inferido, es decir, de una herida que no acaba de cicatrizar y como está sangrando continuamente, pues mana una corriente ácida sobre toda la psicología de la persona. Claro, ¿quién mantiene esa herida abierta? La memoria. La memoria colabora ahí muchísimo
y cuando vuelve a aparecer se junta con la imaginación y bueno, todo eso se desencadena, ¿no? El mal que origina un rencor normalmente se suele haber recibido junto con una injusticia o con una justicia. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, como el castigo que el juez o de repente el superior o el papá o el profesor, ¿no?, le está imponiendo a su alumno, a su hijo o al reo que ha delinquido. Pero muchas veces se trata de heridas injustamente recibidas. O sea, discriminaciones, golpes, abusos, maltratos. Pueden ser muy profundos si han sido causados en la infancia o si han llegado a dañar bienes muy delicados, como por ejemplo la castidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una violación o de un abuso, ¿no? O de repente los lazos familiares o la confianza, que a veces eso también duele bastante. Uno pone mucha confianza en alguien y de repente, bueno, pues se me cayó abajo, eso queda ahí una herida, ¿no? Una herida, ¿no? Hay casos en que la persona que causa el daño, pues no es responsable de sus actos, quizá porque no tiene dominio sobre sí, estamos hablando de un loco o de un enfermo mental, o de repente porque accidentalmente está como fuera de sí, como por ejemplo puede ser un borracho o otro tipo de enfermos. Sin embargo, a veces hay personas que sí gozan de plena lucidez, pero llegan a ignorar el daño que está haciendo a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en una conversación normal entre amigos, ¿no?, pero alguien dice algo que nos hiere, no con la intención de herir, pero nos ha herido. Entonces aquel no tiene culpa, no lo está haciendo a propósito, ¿verdad? Otras veces los puñales, digamos, ¿no?, se clavan en nuestro corazón no tanto por la malicia de los demás, sino por el orgullo nuestro, ¿no? Es decir, que hay personas que se sienten muy humilladas por la virtud y el talento ajeno. De ahí que podamos hablar de heridas graves, justas e injustas, a veces imaginarias y también injustificadas. Por tanto, serían desproporcionadas. En esto podríamos citar, por ejemplo, pues el niño que es abusado por un pariente, pues está recibiendo una herida real y sumamente injusta, sumamente injusta. Podríamos hablar, por ejemplo, también del religioso que se siente pues lastimado quizá por el castigo que le propina un superior porque ha cometido un delito grave, entonces él está sintiendo una herida, pero es una herida injustificada porque realmente se merece el castigo porque ha hecho un delito grave. Sin embargo, en su cabecita, ¿no?, él le parece que es una injusticia o es demasiado o se pasó, ¿no? O sea, él haciendo la cosa grave no se pasó, pero cuando le ponen el castigo grave, pues no, ahí eso es injusto, ¿no? Miren, en este caso, pues hay muchos casos en la historia de la Iglesia que la gente como que se ha rebotado porque la Iglesia le ha, viendo que aquello es un delito grave, pues le ha propiciado un castigo como se lo merecía. A veces puede ser desproporcionado, ya, pero se merecía un buen castigo, ¿no? En este momento, pues estaba yo pensando, porque estos días estaba leyendo el caso histórico, por ejemplo, de Juan Calvino. Juan Calvino, ¿quién es? Pues no. El fundador del calvinismo, al cual pertenecemos unos cuantos. ¿No? No va por ahí la cuestión, ¿no? Juan Calvino, pues es uno de los que, con Lutero, ¿verdad?, inician la reforma protestante. Él en Bélgica y esos países, ¿no?, de una manera más social, ¿no? Pero fíjense que este caballero, cuando él era joven, él estudió en las mismas aulas que lo hicieron San Ignacio Loyola, San Francisco Javier, San Pedro Fabro y otros tantos grandes personajes de la época, ¿no? Parece que también Erasmo de Rotterdam, creo. Bueno, se dice de él que era un joven brillante. En varias biografías era un joven brillante, ¿no? Pero tenía un pequeño defecto que le va a perseguir toda su vida, y es su vida licenciosa. O sea que él fue sorprendido en la universidad teniendo relaciones sexuales con un profesor amigo.
y como la sodomía pues era castigada incluso hasta con pena de muerte, fue sentenciado. Pero Calvino parece que tenía buenas argumentaciones, ¿no? Mucha facilidad de palabra, ¿no? Logró que simplemente se le aplicara un hierro candente en el hombro y le quedó ahí una marca y una herida que la conservó toda su vida. O sea, toda su vida él iba a recordar todo eso, aunque él no cambió de conducta. Tiempo adelante, la vida licenciosa la siguió tanto con varones como con mujeres. Pero aquel castigo a él le queda bien grabado en su cuerpo y también en su alma, de manera que él queda con un odio horrible a la Iglesia Católica. Entonces, cuando ve la oportunidad de Lutero, pues él hacia ahí lanza sus cañones, ¿no? Bueno, es este tipo de heridas que se tienen. Se cree que es una injusticia él, pero en realidad no, la causa era bien justa, el castigo era justo, ¿no? Podríamos poner aquí también el caso de la esposa que se siente profundamente despreciada porque su distraído esposo se ha olvidado de felicitarla en el día de su aniversario. O sea que creo todas pueden dar testimonio del asunto, están todas súper enormemente enojadas, ¿no? Pero bueno, muchas veces, bueno, ya. Muchas veces ese tema, ¿no?, se toma de una manera como desproporcionada, ¿no? Una herida que es desproporcionada, que proviene de un descuido que a veces es difícil y otras veces es fácil de justificar, según los casos. Pero también tenemos el caso de la madre dolida por vamos a pensar en un hijo un poco paranoico, ¿no? Y tiene bastantes suspicacias y voluntariamente el hijo o no le propina distintas heridas, ¿no? Bueno, entonces también está la madre ahí dolida, pero bueno, es un enfermo ese muchacho, ¿no? Que podemos poner también ahí otro ejemplo, pues la novia, vamos a pensar en la novia, todos son mujeres menos el Calvino, la novia que está resentida, ¿no?, por el desprecio que ella supone, sin fundamento alguno, de parte de la madre de su prometido, que entre todos llamamos suegra, que yo qué sé, por alguna razón ella actúa de una manera y ella se siente herida, pero ella lo está imaginando todo, ¿no? Me tiene manía, no sé qué, no sé cuántos. A veces se lo ganan a pulso, pero otras veces no es así, ¿no? Bueno, todas estas, digamos, situaciones muy diversas, sí que vemos que tienen algo en común, que es la víctima del rencor. Esa víctima del rencor, sea cual sea la causa, está padeciendo un terrible sufrimiento que lo hemos comparado con ese comida rancia que se tiene ahí en el estómago, ¿no? Y por desgracia, algunas veces hasta se desencadenan algunos episodios hasta la locura. Un filósofo alemán bastante conocido porque ha sido uno de los pioneros en el estudio de los valores, Max Scheler, él dice que una persona resentida se intoxica a sí misma. Ahora las suelen llamar tóxicos, ¿no?, ese tipo de personas, ¿no? Pues esto ya viene de este análisis, ¿no? Se intoxica a sí misma. El otro herido y ahí se recluye, se instala y se encapsula. Queda atrapada en el pasado. Da pábulo a su rencor con repeticiones del mismo acontecimiento. El resentimiento hace que las heridas se infecten en nuestro interior y ejerzan su influjo creando una especie de malestar e insatisfacción generales. En consecuencia, uno no está a gusto ni en su propia piel ni en ningún lugar. Los recuerdos amargos encienden de nuevo la cólera y llevan a depresiones. Al respecto, es muy ilustrativo el refrán chino que dice: el que busca venganza debe cavar 2 fosas. Los chinos de vez en cuando tienen cosas muy interesantes, ¿no? Hay personas particulares que hacen propicio el resentimiento, ¿no? Como esos caracteres que son un poquito susceptibles, que esas personas que tienen sentimientos de inferioridad, aquellas personas que sufren de celotipia, ¿no?, los celos, ¿no?,
A veces eso no solamente se da entre parejas, a veces los celos se dan entre hermanos. Y es uno de los casos que hemos visto en la Biblia como de los primeros, ¿no? Se le suele llamar el cainismo, ¿no? Estamos hablando de Caín, ¿no? Pero eso se traslada a otras personas también, o sea que se desea la muerte del propio hermano, ¿no? Y cuántas veces esto da graves problemas en las familias, sobre todo cuando entramos en el mundo de las herencias, ¿no? El carácter iracundo también aparece ahí, el carácter inmoderado, bueno. Hay pecados y vicios que engendran el resentimiento. El principal es el orgullo, realmente, ¿no? Nadie tiene mayor tendencia a resentirse que aquel que teme las humillaciones. Y consecuentemente, pues nadie está más protegido del rencor que el humilde, como es obvio, ¿no? El gran antídoto contra todo esto es la humildad. Y en particular tenemos que subrayar alguna forma especial de orgullo, como es la desilusión o la amargura respecto de alguna persona. Por ejemplo, hay gente que ha podido soñar y tener muchas expectativas en su hijo, y lo espera verlo casado, con una profesión, exitoso, que le vaya bien, un trabajo donde cobra bastante platica, ¿no? O de repente quiere ver a su hijo, no solamente sacerdote, sino el jefe de una vicaría o el que está encargado de la diócesis, ¿no? El obispo, ¿no? O sea, se sueña demasiado en alto y a veces esas expectativas no se dan. A veces eso se tiene no en el hijo, sino en el esposo. Entonces resulta que yo pensé que mi esposo, por la categoría que iba, ¿no? Iba a estar en tal lugar, está en tal situación en su trabajo, ¿no? Y no se ha quedado para abrir puertas y cerrarlas nomás, ¿no? Iba a ser un hombre sin vicios, trabajador, etcétera, ¿no? Y de pronto ve que sus sueños, todos se han venido abajo, están en ruinas porque eligió, qué sé yo, elijo otra carrera nada relevante o porque se ha desaprovechado una gran oportunidad. Mi esposo es tonto, ¿no? No sabe aprovechar las cosas, ¿no? En fin, o se ha vuelto vicioso el hijo, ¿no? En lugar de ser un súper buen trabajador, ¿no? Bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, se suele sentir que nace en el corazón, pues, una especie de rencor que es muy difícil de resolver. El gran genio del teatro inglés, que se llama Shakespeare, que es difícil escribir su nombre, pero pronunciarlo no tanto, ¿no? Es Shakespeare, ¿no? Ah, mira, todo el mundo lo sabe, ¿no? Qué chévere. Entonces, este Shakespeare tiene obras de teatro que son realmente estupendas y estos autores saben estudiar muy bien los temperamentos humanos y a veces los vicios y las virtudes, los saben plasmar muy bien en las gentes, con sus diálogos, con las situaciones que ahí trabajan, ¿no? Entonces, aquí, el Rey Lear, estamos hablando de esa obra de teatro, hablando de su hija Cordelia, dice: reniego del cariño paternal, parentesco y consanguinidad, y desde ahora te juzgo una extraña a mi ser y a mi sentir. El bárbaro escita o aquel que sacia el hambre devorando a su progenie, hallará en mi corazón tanta concordia, lástima y consuelo como tú, hija mía, que fuiste. La que está expresando, ¿no?, la decepción que le ha dado su hija. Otro vicio que lleva al resentimiento es la envidia, que suele ser la madre de todos los celos, y también la iracundia, como es obvio, ¿no? Pero sobre todo tenemos que destacar el egoísmo, que viene a amortiguar nuestra capacidad de conmovernos ante las miserias del prójimo y da origen a una dureza del corazón, de la cual nos tiene que sacar ese espíritu nuevo que va a traer nuestro Señor Jesucristo. También a la apatía, a la indiferencia, a la obsesión consigo mismo. Bueno, quizá el resentimiento nace de todos estos vicios, pero además los alimenta, porque mientras más crece el resentimiento o el rencor, más se afianza el orgullo, la envidia, el egoísmo y la ira. O sea que trabajan muy bien juntos. ¿Es fácil de curar el resentimiento? No, no es fácil de curar. Pero puede sanarse. Hay que reconocer que el proceso varía según la causa que lo produce.
O sea, si nace de una herida desproporcionadamente más dolorosa que su causa, o sea, que es justa o al menos involuntaria, tal vez porque el agresor no fue responsable de sus actos, por lo que decíamos antes, quizá enfermedad, quizá por ignorancia, porque no sabía y dijo algo, quizá porque le faltan luces en su cabeza de darse cuenta, ¿no? O puede ser porque la herida, que se recibe con amargura y se reitera en la memoria, y me hizo, ¿no? Pues recae finalmente en un justo castigo por nuestros delitos, ¿no? Entonces, casi siempre la solución es la humildad. Casi siempre. Casi siempre. Hay que fomentar ese trabajito. Hay que ser... Y el realismo humilde es el que nos va a ayudar, ¿no? O sea, reconocer que no hubo voluntad de dañar en este tipo de personas. Muy bien, dicho este pequeño recorrido sobre el enojo, vamos al siguiente punto del catecismo, que ya era hora que pasamos al siguiente, que ya ni se acordarán en el que estábamos. ¿O sí? Estábamos en ese, pues pasamos al 63. 2263. Vamos a leerlo, porque toca un tema interesante. Dice: la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Está citando a Santo Tomás literalmente. Y ahora sigue con Santo Tomás. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo, el otro está más allá de la intención. Bueno, en este punto se nos está enseñando que la legítima defensa, en primer lugar, no hay que entenderla como una excepción a ese principio que se ha dado del quinto mandamiento, o sea, que la vida humana es sagrada desde el inicio. Por tanto, es injustificable la muerte del inocente. El sentido de la legítima defensa, la Iglesia no lo ha explicado como si eso fuera una excepción al mandamiento del no matarás. En primer lugar, para poder explicar el principio de la legítima defensa, hay que tener presente que es intrínsecamente mala la agresión a un inocente. Es intrínsecamente mala la agresión a un inocente. Pero, por otro lado, el injusto agresor no es inocente. Eso también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que un agresor sea injusto, tampoco eso significa que se le puede hacer cualquier cosa. O sea, a veces a las personas, por el hecho de que han actuado incorrectamente, podemos caer en ser malos con el que es malo. No, eso no lo justifica la doctrina cristiana. La segunda cosita que nos dice este punto, 2263, es el principio del doble efecto, para lo cual lo quiere explicar siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Pero el catecismo también ya ha hablado de esto en el punto 1737. Son esos puntos que están explicando, el catecismo está explicando los fundamentos de la moral cristiana. En este caso, en el punto 1737, habla de esto. Y dice ahí: un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Bueno, aquí ya nos estaba dando la doctrina, pero con ejemplos. Es interesante, ¿no? Claro, ¿qué nos está diciendo este punto? Pues
que dentro de los principios fundamentales de la moral católica, el principio del doble efecto se entiende como tolerar un efecto malo, aunque no es querido por nosotros. Y el catecismo pone 3 ejemplos. Una madre que se queda agotada cuidando a su hijo enfermo, incluso hasta puede llegar a perder la salud, la madre, ¿no? Porque el hijo la tenga, la pierde ella, cuidándole. El otro ejemplo es un embarazo que para llevarlo adelante le afecta a la salud de la madre y le produce una anemia, por ejemplo, ¿no? Ese es un efecto tolerado, no es querido en sí mismo, porque está claro que nosotros nunca queremos el mal, pero lo toleramos, lo toleramos. Aquí aparece una palabrita que siempre se utiliza mucho y que merece una explicación, que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia siempre la entendemos con respecto al mal. O sea, lo que ocurre hoy en día es que se dice hay que ser tolerantes. Y ahí se entiende por tolerantes como indiferentes. Tolerancia igual a indiferencia. Como si también hubiera que tolerar el bien. El bien no se tolera. El bien lo tengo que querer explícitamente. O sea, se entiende hoy en día tolerancia como que cada uno elija el bien o elija el mal. No, pero eso no es tolerancia, eso es relativismo. El catecismo nos está diciendo, el efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción. Esto vale la pena tenerlo presente. Estamos en el punto 1737, como referencia del que estamos explicando. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido, ni como fin ni como medio de la acción. Por ejemplo, ni es un medio ni es un fin la anemia que una madre sufre por cuidar de su embarazo. Pero en este punto también se está advirtiendo que cuando el efecto malo es previsible, entonces hay que procurar evitarlo. De alguna manera ya se conoce, ¿no? Y lo dice, para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Es decir, que el mal es tolerable y si no hay posibilidad de evitarlo, el mal es tolerable. Pero si es posible evitarlo, es necesario evitarlo. Y si no es así, hay una responsabilidad moral. Es más, tampoco se puede aplicar aquí lo de la legítima defensa ni nada por el estilo. Entonces, este principio de doble efecto se aplica a la legítima defensa, que es el punto que estamos llevando nosotros en el apartado de no matarás, ¿verdad? O sea, si yo me tengo que defender de un ataque y como consecuencia se hace un mal en el agresor, incluso puede llegar a matar al injusto agresor, pues esa muerte no era querida ni como fin ni como medio. Y aquí se hace referencia a Santo Tomás de Aquino, como les he dicho, ¿no? La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. Uno es la conservación de la propia vida y el otro, la muerte del agresor. Entonces, lo que queda claro es que un efecto es la conservación de la vida y el segundo es la muerte del agresor. El primer efecto sí es querido, el segundo no. Muy bien, pues tenemos que pasar al punto 2264. Para el cual les invito a que la próxima semana estén aquí sentaditos también, con tan buen comportamiento como han tenido hoy. Tan buena disposición. Ninguno se ha dormido. Fantástico. Están ustedes mejorando bastante. Muy bien, aquí es San Fermín. Lo vamos a dejar aquí. Continuamos el próximo día, si Dios quiere. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Rogad por nosotros.